Damas y caballeros, niños y niñas, celomados y acelomados, bienvenidos a un episodio especial. Hoy día deseo hablarles de un tema que para mí es algo simplemente fascinante: la variedad de la vida en la Tierra. Hoy, en pleno siglo XXI, parecemos aún tener muchos conflictos dentro de nuestra propia especie a causa de nuestras pequeñas diferencias. Cosas tan mínimas como nuestro color de la piel, el sexo, la cultura, la forma de pensar. Sin embargo, si nos analizamos más de cerca, notaremos que tenemos muchas más cosas en común que diferencias. Tenemos la misma estructura, los mismos órganos, las mismas etapas de crecimiento, las mismas capacidades, nuestra química es igual, e incluso los bloques que nos construyen nuestras células son exactamente los mismos. ¿Y qué pasa si miramos a nuestros parientes más cercanos? ¿Hay más diferencias? Los humanos pertenecemos a la familia de los homínidos. La mayoría de estas especies se extinguieron en las eras glaciales o sus genes eran tan parecidos que terminaron cruzándose entre ellos y absorbiéndose mutuamente. Las diferencias aquí son meramente superficiales: más o menos pelo, más o menos masa muscular, más o menos curvatura de la espalda, más o menos dientes, más o menos capacidad craneal. De hecho, nuestras muelas del juicio son un remanente justamente de esa época, de cuando teníamos mandíbulas más grandes y nos cabían más dientes. Ahora, la mayoría de estas especies eran capaces de usar herramientas, eran capaces de vestirse, sabían usar el fuego, e incluso muchas tenían su propio lenguaje hablado. ¿Cómo se sabe esto? Simplemente porque en muchos hallazgos de fósiles de especies humanoides se han encontrado instrumentos al lado de ellos, o restos y cenizas de fogatas y fuego, y, en el caso del lenguaje hablado, en varias especies sus cráneos tenían desarrollada el área de Broca, que en nuestro caso es justamente la parte del cerebro que nos sirve para hablar. Los homínidos son, a su vez, una pequeña parte de la superfamilia de los simios. Aquí las diferencias visibles son tal vez una postura más cuadrúpeda y también una dieta más vegetariana, aunque algunos podían y pueden comer carne. De hecho, nuestros apéndices son justamente un remanente de esa época, de cuando teníamos nuestro intestino preparado para digerir celulosa y teníamos un espacio especial para las bacterias que eran capaces de descomponerla. Aunque las gargantas y las laringes de muchos simios no están desarrolladas lo suficiente para un lenguaje complejo como el nuestro, sí son capaces de comunicarse entre ellos, ya sea con gestos, ya sea con sonidos. Incluso hay casos experimentales de gorilas y chimpancés que han sido capaces de aprender el lenguaje de señas de los sordomudos. Los simios son a su vez una parte del orden de los primates, es decir, todo lo que nosotros llamamos monos. Aquí las diferencias más claras son una postura más cuadrúpeda para moverse en los árboles y la presencia de cola para poder llevar el equilibrio. Una vez más tenemos una pista remanente de esta época, que son nuestros huesos del coxis, que están en nosotros como un remanente de cuando nuestros antepasados aún tenían cola. Los primates son a su vez una pequeña parte de la clase de los mamíferos. Claro, si los miramos superficialmente, puede parecer que son seres muy diferentes entre sí, pero en realidad siguen teniendo muchas cosas en común. Todos los mamíferos le dan leche materna a sus crías. Todos los mamíferos pueden producir su propio calor interno. Todos los mamíferos tienen 4 patas, o alguna vez las tuvieron, y en todos los casos, estas patas tienen la estructura y la fuerza para elevar el cuerpo del suelo, no como es el caso de otros animales como por ejemplo las lagartijas, que tienen que caminar arrastrando su vientre por el suelo. Aunque sus formas puedan parecer superficialmente muy distintas, en realidad todas están basadas en la misma estructura de huesos con ciertas modificaciones para diversos ambientes. A la vez sus órganos funcionan básicamente igual. La única diferencia de verdad destacable entre diversos grupos de mamíferos es la forma en que tienen a sus hijos. La mayoría de los mamíferos modernos gestan a sus crías en una placenta y dan a luz crías vivas. Estos son los mamíferos placentados, como los seres humanos. Después tenemos un grupo un poco más antiguo que dan a luz un pequeño embrión, el cual debe arrastrarse hasta la bolsa de su madre para seguir creciendo allí. Estos son los marsupiales, como canguros, koalas o demonios de Tasmania.
Y por último, el grupo más antiguo es el de los monotremas, que son los mamíferos que aún ponen huevos. Representantes de este grupo son los ornitorrincos y los equidnas. Un paso más allá tenemos el filum de los cordados. Aquí entran todas las criaturas que tienen un sistema nervioso central y una espina dorsal. Es a este nivel que por fin empezamos a ver que algunas cosas que damos por hechas no son tan indispensables y sí pueden variar. De todos los tipos de criaturas que vemos aquí, solamente dos pueden generar su propio calor corporal, que son los mamíferos y las aves. De todos estos grupos, solamente 4 siguen la clásica estructura de una cabeza, 4 patas y una cola, que son aves, mamíferos, reptiles y anfibios. Los 4 se consideran dentro del grupo de los tetrápodos. Y por último, los 2 grupos más antiguos se atreven a jugar más, olvidarse de estas estructuras básicas e ir hacia otros estilos de vida. Mamíferos, aves, reptiles y anfibios aprovechan la estructura y rigidez de su esqueleto para moverse en tierra. En los peces, en cambio, vemos bastante más variedad. Muchos también ocupan huesos, igual que nosotros. Otros ocupan una combinación de huesos y cartílago. Otros ocupan solamente cartílago. Algunos peces prehistóricos tenían placas fuera de su cuerpo como una especie de armadura. Hay otros incluso aún más básicos que no tienen ni huesos, ni cartílago, ni nada y solamente tienen su espina dorsal y un cuerpo blando. Y por último, fuera de los peces y fuera de los otros grupos, tenemos el grupo más antiguo de todos, el de los urocordados, donde entran animales como las salpas y los piures. Estas criaturas son capaces de darse el lujo de tener una espina dorsal en una fase de su vida y después desecharla cuando son adultos. ¿Podemos ir más allá de esto? ¿Podemos variar más que solamente la estructura? La respuesta es sí, pues los cordados son solamente una pequeña parte de un grupo mucho más grande, el reino Animalia, donde están todas las criaturas que nosotros vulgarmente llamamos animales. En este nivel podemos encontrar de todo: esqueletos internos, esqueletos externos, esqueletos hechos de espinas, conchas escudo, conchas refugio, cuerpos blandos, 2 patas, 4 patas, 6 patas, 8 patas, 42 patas, ninguna pata, ojos simples, ojos compuestos, simetría bilateral, o sea partida en 2, simetría pentarradial o partida en 5, simetría radial o redondeada, cuerpos con boca y ano, cuerpos con solamente boca, pulmones, branquias, respiración por la piel, sangre basada en fierro, sangre basada en cobre, sangre basada en cloro, sistema nervioso centralizado, sistema nervioso dividido, sistema nervioso esparcido, crecimiento lineal, crecimiento con una metamorfosis, crecimiento con muchas metamorfosis, e incluso algunos animales tienen generaciones alternadas, es decir, que una generación es una cosa y otra generación es otra cosa. Con tantas diferencias tan radicales, ¿qué de común podrían tener todas estas criaturas? Básicamente, 3 cosas. Primero que todo, todas ingieren su comida y la digieren dentro de su cuerpo para poder después absorberla, con un sistema digestivo más o menos complejo. También, todas pasan por algún desarrollo embrionario antes de nacer. Y por último, todas usan la proteína colágeno para mantener sus células juntas. Por lo general, solemos hablar de humanos y animales como si fueran las únicas cosas vivas que se pueden encontrar en la Tierra. Pero como acabamos de ver, los humanos son solamente una pequeña parte, una ínfima parte del reino Animalia. Y los animales, a su vez, son una parte de un dominio mucho más grande, llamados los eucariotas. En este dominio caben todos los seres que están hechos de células y cuyas células tienen un núcleo con ADN en su interior. A este nivel encontramos seres que devoran y digieren su comida, seres que crecen sobre su comida, seres que absorben su comida, seres que fabrican su comida y su energía usando
la luz del sol, seres unicelulares, seres coloniales, seres pluricelulares como nosotros y nuestros parientes más cercanos. ¿Pueden las cosas comunes dentro del dominio eucariota también variar? Por supuesto que sí. Por algo es uno de 3 dominios. Pues aparte de los eucariotas, también está el dominio de los arqueas, que son seres sin núcleo y sin organelos, pero con su ADN casi tan bien organizado como los eucariotas. Y por último tenemos el dominio bacteria, con seres sin núcleo ni organelos y con su ADN disperso en un solo gran hilo dentro de todo su cuerpo. La mayoría de los eucariotas obtienen su energía alimentándose de compuestos orgánicos como los azúcares. Sin embargo, dentro de los otros 2 reinos podemos encontrar criaturas capaces de obtener su energía del azufre, del hidrógeno, del nitrógeno, del dióxido de carbono, seres que pueden vivir sin necesidad de oxígeno, seres que hacen fotosíntesis de varios colores de la luz visible y más allá, seres que oxidan, seres que fermentan, seres que pueden sacar energía de la radiación. Es aquí cuando entendemos frases como cuando dicen que una bacteria puede tener más en común con un ser humano que con otra bacteria, porque la química de sus cuerpos es totalmente distinta. Y dentro de toda esta variedad, con tantas diferencias tan enormes, ¿puede haber algo en común? Pues sí, todos estos seres aún siguen siendo o siguen estando hechos de células. Todos guardan su información en forma de ADN. Y por último, todos dependen del agua para sobrevivir. ¿Y puede existir algo más alienígena y aún más extraño que esto? Sí. Pues en el mundo de los virus o entidades no celulares, tenemos criaturas que guardan su información en ADN de doble hélice como nosotros, también ADN de una sola hélice, o también una combinación de ADN más ARN, que es un ADN más básico. También tenemos seres con 2 cadenas de ARN, con una sola cadena de ARN, seres que guardan su información dentro de membranas, dentro de cápsulas. Incluso tenemos seres como los viroides, que son simples cadenas de ARN que vagan sueltas por el mundo buscando a quién infectar. ¿Y qué es la vida al fin y al cabo? Los científicos intentan definirla como una serie de características que hay que tener en común. Por ejemplo, los científicos piensan que todo ser que tenga un metabolismo, o sea que maneje energía de alguna manera, todo ser que crezca, que reaccione a lo que pasa en el exterior, que se reproduzca y tenga un ciclo vital, y que evolucione para adaptarse a los cambios, puede llamarse vivo. La mayoría de los virus que conocemos evolucionan, se adaptan, tienen algo parecido a un ciclo vital y también reaccionan a ciertos estímulos, pero no tienen metabolismo de ninguna clase y también necesitan invadir a otros seres y usar sus maquinarias para poder reproducirse. Ellos por sí solos no pueden. ¿Convierte esto a los virus en un ser no vivo? ¿O los transforma tal vez en algo entre la vida y la muerte? Hoy en día, en pleno siglo XXI, seguimos teniendo conflictos por el color de la piel o por la forma de pensar, cuando allí afuera hay criaturas que ni siquiera respiran oxígeno. Allí afuera hay seres que ni siquiera podemos saber si están vivos o no. Si nuestro pequeño mundo es tan increíblemente variado, ¿cómo serán otros mundos? ¿Cómo serán otros seres vivos de otros planetas? ¿Podremos siquiera reconocer a un extraterrestre cuando lo veamos? ¿O tal vez lo pasaremos de largo, pensando que es solamente una piedra, que es una mancha de un color extraño, o que es algo que ni siquiera podemos ver? Para entendernos a nosotros mismos, necesitamos salir de nuestras burbujas, salir allá afuera, explorar y comprender el mundo a nuestro alrededor. Solamente así podremos comprendernos a nosotros mismos, quiénes somos, cómo funcionamos, y solamente así podremos resolver nuestros propios conflictos como civilización y como especie, y solamente así podremos llegar a un futuro mejor. Muchas gracias.